Desde que tenemos recuerdo, nos ha apasionado todo lo futurista, obsesionados con la estética y el look futurista, sobre todo la tecnología. La vida nos ha llevado a trabajar en aquello que más nos apasiona, que es llevar a la realidad aquellos objetos que nos recuerdan al futuro idílico y romántico que tenemos en mente, ¿no? Loprops nace de un encargo en 2015. A través del amigo de un amigo de un amigo, nos llegó la posibilidad de llevar a la realidad un tetraedro, una figura geométrica de 3 caras, de 40 centímetros de altura. El verdadero objetivo de este tetraedro era retroproyectar en cada una de las caras alternamente con un sistema robotizado interno, con un proyector en cada una de las caras diferentes vídeos e imágenes de forma alterna. Este fue nuestro primer proyecto, lo que supuso un reto más allá de lo que creíamos, ¿no? Que nos llevó a superar nuestros límites y llevó a redescubrir de lo que éramos capaces. Fue un bautizo por todo lo alto, ¿no? En su interior veis una cúpula de cristal, una base de granito y en su interior un aluminio con un proyector motorizado, con unos cristales, unos espejos en cada una de las esquinas que rebotan la proyección en cada una de las caras y que programáticamente pueden dirigirse a una cara o a otra. Y ahora a continuación vamos a pasar al proyecto que todos queréis ver. En 2016, tras 2 años de trabajo intensos, reunimos el tiempo y la capacidad de poder llevar a cabo y finalizar un proyecto que había estado en pausa desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Un proyecto llevado a cabo con los métodos tradicionales de construcción, un método, digamos, tradicional de construcción que nos llevó a construir algo realmente único y especial, ¿no? Más allá del rediseño del concepto original, ¿no? Portado a clases de superficie A, le incluimos una circuitería propia capaz de interactuar con la música, ¿no? Finalmente, tras 2 largos años de trabajo, pudimos llevar a la realidad el objetivo principal de este proyecto. Como decía, además de tener una geometría muy cuidada, unas superficies de clase A pensadas para hacer una refracción tipo espejo, tiene dentro todo un juego de electrónica diseñado ex proceso para este proyecto, que es capaz de llevar a cabo diversas funciones que veremos a lo largo de esta charla, más allá de simplemente iluminar las luces. Además, todas estas luces puedes animarlas por MIDI, puedes crear animaciones MIDI de estas luces, de forma que la persona que lo tiene no tiene por qué saber de programación, puede componer a su gusto y con lenguaje musical las luces. De esta manera, dotamos al casco de unas capacidades que lo convertían en más que un simple casco, lo convertían en un instrumento de luz, un sintetizador lumínico. El objetivo de esto era hacer una versión del original que lo superase, ir más allá, sobrepasar los límites, ¿no? Inicialmente, este es el plano que podéis ver de energía, ¿no? Cómo se reparten las señales, cómo se reparten las energías. Además de las conexiones de luces entre sí, a un brazalete de baterías que podéis ver aquí, todo va a un procesador central conectado a una placa diseñada por nosotros y que dota al casco de unas capacidades especiales. Estas capacidades las podéis ver en este esquema de aquí. Tienen desde control de usuario con los knobs que veis aquí, son funcionales, realmente funcionan, no son de decorativos. Tiene input de sound, es decir, tiene un micrófono interno y tiene un line-in donde puedes enchufar un mini jack y de esta manera está escuchando continuamente la música del ambiente, es decir, está analizando, cogiendo muestras de sonido cada segundo
e interpretando la canción que está entrando para intentar entender el BPM, el tempo de la música que está sonando y poder acompasar las luces de forma que vaya a ritmo, convirtiéndose así en una extensión del músico, una extensión del DJ, ¿no? Más que un simple accesorio, es una extensión del mismo. Baila como un bailarín, acompaña la música y el objetivo final de ello es hacerlo más que una lámpara, hacerlo más que una simple lámpara, hacerlo algo especial, ¿no? Este es un diagrama del propio brazalete que tengo aquí. Este es el diseño de ingeniería de este brazalete. Como podéis ver, fue un proyecto complejo porque tiene una gran cantidad de diseño detrás, pero nunca pensamos que tendría la repercusión que tuvo. Incluso hoy en día, ¿no? Pues, decidimos que queremos venir a la Maker Faire y por algún motivo que realmente no conocemos se hace una bola, ¿no? y le encanta a todo el mundo que lo ve porque realmente es un proyecto que tiene algo mágico en ello, ¿no? Y desde el primer momento nosotros decidimos postear en internet una página web realmente simple, donde simplemente habíamos mostrado parte de unas imágenes de un photoshoot que hicimos, ¿no? Con el casco puesto en una fábrica abandonada y tal y cual, y la verdad es que las fotos quedaron muy, muy bonitas. Fue el trabajo de, en realidad, una tarde de fotografía, ¿no? Y además de la página web, además de postear unas fotos del proyecto, decidimos acompañarlo con una sección donde podías ver el making of, ¿no? Podías ver cómo se había construido a mano cada parte de este proyecto. El día siguiente éramos primera página en Reddit, lo más visto ese día en Imagegur, trending 12 en YouTube, posts sobre nosotros en Hackaday, en Creators, en MIDI.org, en Shataka, en miles de sitios, ¿no? Y eso, más que una fama, porque realmente no es lo que buscamos, no es lo que buscábamos, nos dio la posibilidad de hacer algo increíble, que es dedicarnos a lo que hacemos. Generalmente, la mayoría de gente tiene la referencia de nosotros de que somos los que hemos hecho el casco de Daft Punk. Bueno, no es nuestro único proyecto, tenemos muchos proyectos más, de los cuales voy a intentar hablar a continuación. Pero sobre todo, lo mejor que nos ha dado este casco es la posibilidad de seguir haciendo lo que nos gusta hacer, lo que queremos hacer, ¿no? Y eso es algo que todo el trabajo que ha llevado, sin duda merece la pena, no hay duda en ello. Después de este casco, ¿qué es lo que ha pasado después de este casco? En 2017 nos han llegado propuestas casi a diario de proyectos nuevos a realizar, ¿no? Pero uno de los que llama nuestra atención es un proyecto que se llama Androde. Androde es un proyecto personal de la músico y artista británica Helen Sartori. Es un live show donde se produce en directo con sintetizadores y percusiones la banda sonora de una muy elaborada animación futurista que narra la historia de Annie, un robot que por un fallo en la cadena de montaje desarrolla sentimientos. La propuesta era crear un casco o máscara que tapase la cara y en consecuencia dotase a Helen, la protagonista, de la personalidad y expresividad de Annie, que es el robot que hemos visto, ¿no? Para ello desarrollamos un casco que fuese una versión expandida de Annie con unas líneas futuristas, sin duda algo femeninas, ¿no? Ese era un poco el reto, no perder la feminidad del personaje. Quizás la escala del propio modelo es importante porque así no pierde ese factor femenino, ¿no? Desde entonces, desde que nos lo encargaron hasta que lo tuvimos acabado y entregado, pasaron unas 2 meses y medio de intensísimo trabajo para llevarlo a la realidad. Y desde entonces está de tour dando vueltas por el mundo y lleva 8 meses funcionando sin ningún problema. Lo que le hicimos fue incluirle en la misma tecnología que tiene este casco, que por cierto lo voy a resetear. La misma tecnología que tiene este casco, aplicado en vez de con un brazalete, con una mochila, creamos una mochila que además mola un montón. Es una pena porque hace unos días tenía el casco yo y lo he tenido que enviar porque tenía un concierto ella, si no hubiese podido también estar aquí.
y lo combinamos con un complejo setup de LEDs que dotan de la expresividad al casco, ¿no? Le pudimos dar la expresividad que ella quería, que reflejase la capacidad de Annie para tener esos sentimientos, ¿no? A ver si vamos a verlo. En definitiva, lo que vais a ver ahora es el resultado de 2 meses y medio desde cero, es decir, desde que viene y nos dice, quiero que me desarrolléis la idea, no sé qué es lo que quiero hacer, así que solucionármelo, ¿no? Nosotros creamos el concept art, hicimos los bocetos, creamos el modelo 3D, llevamos ese modelo 3D a la realidad, diseñamos la circuitería, hicimos todas las soldaduras a mano, lo ensamblamos, lo testeamos, hicimos una caja a medida, lo enviamos y todo ello en 2 meses y medio de trabajo, con los cuales ella está más que contenta. Hay que decir que para este proyecto ya teníamos una impresora 3D, ¿no? Y eso facilitó las cosas muchísimo. Un proyecto que tardamos 2 meses y medio en solucionar, no hubiese podido solucionarse ni por asomo en ese tiempo sin la impresión 3D, ¿no? Ha supuesto para nosotros un cambio radical, ¿no? Tras este proyecto, pasaron cosa de 2 semanas desde que habíamos terminado el proyecto anterior y ya nos estaban escribiendo de nuevo. Pero esta vez, gracias a que alguien, que no sabemos bien quién era, había visto lo que habíamos hecho para Android y decidió escribirnos. Ese alguien resultó pertenecer a Sony Music y lo que nos querían encargar era el desarrollo de un nuevo casco para uno de sus artistas. Este proyecto es en el que estamos actualmente trabajando. ¿Por qué? Porque nos encargaron 2 unidades del mismo casco. Nos encargaron un casco que es la versión naked o desnuda, es decir, la versión del casco que no lleva tecnología, y también una segunda unidad que es la que lleva la tecnología. La primera unidad, que es la que vamos a ver ahora, no lleva luces y ha sido entregada y actualmente estamos trabajando en una segunda copia exactamente igual que esta, pero que va a incluir todas las luces. Digital Farm Animals, que es este grupo, es un grupo de producción de música electrónica de Reino Unido también, que nos propuso llevar a la realidad su logotipo. Su logotipo es un cerdo. Entonces nos dijo, vale, quiero un cerdo, pero quiero que sea futurista, quiero que sea icónico, quiero que sea molón o amigable dependiendo de la situación, quiero que sea no orgánico, es decir, que no sea como una mascota de básquet de un cerdo, sino que tenga una estética industrial. Y además, quiero que sea de una escala media, ¿no? Empezamos con todo tipo de ideas. Empezamos a dibujar y ningún modelo nos convencía. ¿Por qué? Porque añadiendo facciones de cerdo a cualquier forma futurista, la cosa no funcionaba, ¿no? Se nos iba a algo que era demasiado dibujo animado y poco futurista. Hasta que nosotros decidimos reducir al mínimo la geometría, ¿no? Y partir de una esfera que convertimos en una pequeña elipse y que le fuimos dotando de diversos componentes. Uno de ellos iba a ser una gran pantalla que daba la vuelta a toda la cabeza, una nariz que recuerda la forma de la nariz de un cerdo, pero que a través de las luces iba a ser capaz de producir expresiones, y el concepto al que llegamos fue este. Realmente, en cuanto lo presentamos, le convenció. Entonces a partir de ese momento empezaron 3 meses de intenso trabajo, ¿no? Trabajar las impresiones 3D, empezar el proyecto desde cero, ¿no? Realmente hemos cuidado más que nunca las formas, hemos cuidado más que nunca las geometrías. Este es el termoformado de la pantalla y este es el casco final utilizado por el artista, que actualmente está en Los Ángeles de gira, utilizando el casco y feliz de la vida con él, porque dice que realmente hemos conseguido los objetivos, ¿no? Que era hacer algo que fuese indudablemente un cerdo, pero que no fuese una mascota de básquet, ¿no? Que no fuese lo fácil. Actualmente estamos trabajando en la retroiluminación de la nariz ya, y estamos trabajando en toda la matriz de LEDs que va a ir tras la pantalla alrededor de toda la cabeza, que va a ser capaz de manejar más de 1000 LEDs. Para ello,
y que, claro, de esta manera obtener un montón de expresiones faciales, ¿no?, en los ojos del cerdo. Para ello hemos tenido que rediseñar toda nuestra circuitería. Previamente trabajábamos con Tensy 3.2 y ahora hemos migrado a Tensy 3.6 porque nos ofrece muchísima más capacidad de pines, más capacidad de procesamiento y además nos permite, por lo tanto, manejar mayor cantidad de LEDs con nuestro mismo sistema. Vale, ahora que ya sabéis un poco qué es lo que hacemos, porque muchas veces me pasa que me pongo a hablar con alguien y me dice, vale, pero ¿a qué te dedicas? Y resulta un poco difícil, ¿no?, de explicar. Ahora que ya más o menos sabéis a qué nos dedicamos, voy a intentar explicaros un poco por encima, porque claro, el tiempo no da para mucho, qué técnicas empleamos para llevar todas estas cosas del imaginario a la realidad. Como origen en todos los proyectos está el diseño, obviamente, ¿no? Partir de una idea y llevarla a la realidad a través de un diseño. Creemos que lo más importante es empezar sobre el papel, porque parece que se nos ha olvidado ya, ¿no?, lo que es dibujar a mano, empezar en el papel. No, yo creo que es básico empezar en el papel porque te permite explorar de forma rápida un montón de formas e ideas, ¿no? Y lo más importante, te permite explorar cosas que en el modelo 3D te llevaría muchísimo tiempo explorar, ¿no? Y de esta manera puedes ir descartando ideas que no te gustan, ¿no? Puedes arriesgar, puedes fracasar de forma rápida, ¿no?, para ir quedándote con aquellos componentes que te van resultando cada vez más interesantes. Luego desarrollas 4 modelos de superficie muy rápidos, muy sencillos, muy básicos, para poder ver en 3 dimensiones esas ideas y ver cuál de ellas recoge mejor las características del proyecto planteado, ¿no? Y eligiendo una de ellas es cuando te tiras a la piscina al elegirla y dices, vale, voy a apostar por esta idea abstracta que no tiene ninguna gracia y voy a intentar verle el potencial, ¿no? Y se trata de no parar de trabajarla hasta que el modelo final reúne las características y objetivos del proyecto planteado, ¿no? Como digo, es un asunto un poco de fe, es un poco asunto de saber qué es lo que quieres del proyecto, ¿no? Y además, con el paso del tiempo, ¿no? Mira, este es el caso de Androde, este es el concepto original y el modelo 3D acabado, ¿no? En comparación se ve que las líneas están muchísimo más definidas, muchísimo más pulido, una aerodinámica mayor, una forma un poco más femenina, una pantalla que recuerda más a un corazón, ciertas cosas, ¿no?, sutiles, ¿no?, pero que forman parte del trabajar una y otra vez el concept, ¿no? Y para aprender todo esto, me temo que no hay otra forma de aprenderlo que es hacerlo. Es decir, tienes que pasar horas haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, ¿no?, creyendo en tu capacidad para hacerlo y puliendo tus capacidades para hacerlo, ¿no? Y ello nos lleva a que hacer hoy en día es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos una gran herramienta que es la impresión 3D. A mí personalmente la impresión 3D me ha cambiado la vida, así como a miles de personas alrededor del mundo, ¿no? Entonces, por lo tanto, digo que para hacer hoy en día es sin duda más fácil que nunca, ¿no? Cuando la impresión 3D no existía, llevar un modelo de la pantalla del ordenador a la realidad era todo un mundo. O sea, nosotros cuando empezamos a crear este casco que veis aquí acabado, empezamos desde cero, como podéis ver. Creamos el modelo 3D en el ordenador, pero luego tuvimos que crear un intrincado sistema de guías de madera cortados a mano con las cotas del ordenador y tal y cual, para replicar en la realidad lo que teníamos en la pantalla. Cosa que hoy en día con la impresora 3D lo pones, te vas a dormir y mañana por la mañana cuando te despiertas lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho mágicamente y tal. Realmente es parte de la esencia del aprendizaje también, ¿no? Quizás pasando por este proceso aprendes cosas que trabajando directamente con impresión 3D no las aprendes o quizás no las aprecias, ¿no? Como el trabajar las geometrías, ¿no? Para que tengan una consecución, para que sean constantes, para que luego, al ser cromadas, reflejen como deberían, ¿no? Por eso digo que la impresión 3D es un game changer, ¿no?
cambia las reglas del juego, hace muchísimo más viable llevar cualquier cosa del imaginario a la realidad, pero por supuesto la impresión 3D, como cualquier otra técnica, requiere de la experiencia, requiere del trabajo, requiere de la práctica, requiere del conocimiento, entender los materiales, saber qué materiales tienes disponibles, qué materiales aplicar para cada función, qué rigidez obtienen las piezas si las imprimes en una dirección o en otra posición, entender realmente más allá, ¿no?, de la simple máquina que le das y lo hace solo, ¿no? Pero por otro lado, la impresión 3D tiene cosas muy malas. Por ejemplo, esto es PLA, plástico PLA. Es el plástico que más utilizamos en nuestras impresiones. ¿Por qué? Porque es barato y porque es estable a la hora de trabajarlo, ¿no? Es un material fácil y tiene algo muy positivo, y es que es prácticamente inlijable. No puedes lijarlo con nada. Y eso inicialmente puede parecer una gran pega, pero para nosotros está muy bien, porque puedes agregar masilla de carrocero y lijar la superficie sin romper la geometría original de la pieza, porque el PLA es inlijable. Entonces, llegados a este punto, aquí mira, aquí veis parte del trabajo en el cerdo, ¿no? Como aplicamos capas, vamos rellenando cada huequito y finalmente se le da una capa de imprimación, que ahora lo veréis a pistola, ¿no? Este es el casco de Androde con imprimación dada, ¿no? La imprimación es una pintura que está a medio camino entre la pintura y la masilla de carrocero, lo que te permite darle un lijado suave. La impresión 3D la tienes que trabajar con un grano de lija crudo y duro, y sin embargo el aparejo puedes trabajarlo ya con una lija más suave, con agua, y de forma que el resultado final es muchísimo más acabado, más perfeccionado, ¿no? De esta manera es como nosotros realizamos las piezas, pero la impresión 3D y este proceso de masillado e imprimación tiene una gran pega, y es que la adhesión de la masilla y de la imprimación a cualquiera de los plásticos de impresión 3D es una adhesión más bien mecánica que química. Es decir, eso se pega, parece que se pega ahí, pero si pasan los meses te darás cuenta de que o se despega lo que has pegado o acaba notándose a través de la pintura los diferentes baches que la impresión 3D tenía, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos veíamos en el momento en el que nosotros queremos construir algo a nivel industrial, algo que sea durable. No es un simple disfraz, es un objeto pulido y trabajado con técnicas para ser un objeto industrial. Entonces, estábamos en un callejón sin salida donde la única opción era el molde, que es lo que vamos a ver a continuación muy por encima. Los moldes generalmente se piensa que son únicamente para hacer muchas copias de algo, pero en nuestro caso no es así. Mira, por ejemplo, aquí vemos un molde abierto de 2 piezas. Este es el molde del brazalete que está aquí. Es esta pieza de aquí. Nosotros inicialmente la hicimos por impresión 3D. Pero ¿cuál es el problema? Lo que decía, es muy difícil de mecanizar, no se puede trabajar de forma fiable. Entonces, lo que hicimos fue hacer un molde de 2 piezas. Aquí veis todas las patas que tiene esto por dentro para su posterior mecanizado y ensamblaje. Y esto nos permite crear una copia de la impresión 3D, que es un material de estabilidad dudable, podríamos llamarlo así, y pasar a un material cuya estabilidad es garantizada. En este caso, como veremos aquí, obtenemos de este brazalete una copia de resina epoxi transparente, y aquí la tenemos lijada, aparejada y acabada con muy pocas horas de trabajo. Así como en el máster empleamos un montón de horas de trabajo, así como en el máster empleamos un montón de horas de trabajo, en la copia de cada molde, con 3/4 de hora de trabajo tienes la pieza ya con la misma calidad que el máster, y sin embargo con una calidad y una durabilidad mucho mayor. Además, si veis todos los agujeros que lleva este brazalete por dentro, esos agujeros son para tornillos, y en impresión 3D el mecanizado de las piezas es también dudable. Es decir, de repente con el paso del tiempo se te arranca un tornillo o se pasa una rosca, ¿no? Cosa que en epoxi eso no sucede. Eso es un estándar de la industria, ¿no? Por eso, los moldes para nosotros son parte de la diferencia entre otra gente
y nosotros. Nosotros apostamos siempre por el molde. Hemos visto un molde de 2 mitades, que es un molde muy típico, y ahora vamos a ver un molde que nosotros llamamos un molde de tipo guante. Aquí estamos viendo cómo hacemos un molde de la parte superior del cerdo. Aplicamos una capa de silicona alrededor de toda la pieza del máster y creamos unas paredes, ¿no?, de resina dura que nos permitirán desmoldear esto, sacar el máster de dentro y obtener un negativo exacto de la forma del máster. Y de esa manera poder hacer un rotomoldeo, que se llama, para obtener una copia de la impresión 3D en otro material que nosotros decidamos, con una de las cosas más beneficiosas del rotomoldeo, y es que obtenemos como resultado una pieza que es vacía por dentro, es decir, como en un casco de moto. Obtenemos una pieza realmente ligera y, dependiendo del material que uses, incluso más resistente que la impresión 3D, cosa que si lo dejases directamente en impresión 3D, aparte de que el acabado acabaría corrompiéndose con el tiempo, pesaría muchísimo y sería impracticable, ¿no? Ese es un poco nuestro trabajo en cuanto a moldes. Solemos emplear, sobre todo, moldes de rotomoldeo como el de tipo guante que acabamos de ver para todos nuestros cascos. Este, por ejemplo, fue hecho así. Y eso te permite hacer piezas que tienen contrasalidas o formas muy delicadas, porque el guante de silicona luego se desmolda con facilidad, ¿no? Por supuesto, existen cientos de factores que pueden hacer que un rotomoldeo sea exitoso o fallido, como el material que eliges, los tiempos en los que eliges y tus procesos de trabajo, la contaminación que puedas tener. Pero bueno, aquí por ejemplo vais a ver cómo del guante de silicona se saca este casco rotomoldeado ya, y si lo cortas puedes ver que es vacío, como en un casco de moto. Eso realmente para nosotros fue un gran descubrimiento, ¿no? Hace ya 5 años vimos este sistema y dijimos: ¡buah! Justo lo que necesitábamos para hacer lo que queremos hacer, ¿no? Y ahora vamos a ver el siguiente apartado, que ya nos vamos aproximando poco a poco al final. En el rotomoldeado, una de las grandes pegas, y es algo que no te das cuenta hasta que lo has repetido un montón de veces, es el coeficiente de contracción del material que estás usando. Es decir, si usas resina de poliuretano, este está hecho con resina de poliuretano, tiene un coeficiente de contracción del 3-4%. Eso quiere decir que todas las piezas que pensabas encajar por dentro ya no van a encajar exactamente igual, porque todo el casco en sí se ha contraído unos ligeros milímetros, ¿no? Y eso afecta a las tolerancias más críticas en cuanto al diseño de 3D. Es decir, imagínate que haces este casco de forma que encaja exactamente en el borde del corte. Bueno, pues ya no va a encajar así porque ha contraído ligeramente, ¿no? Entonces, esa cota nos lleva al siguiente apartado, que es el termoformado, que es el sistema con el que está hecha esta pantalla que vemos aquí. Lo voy a encender, si no os aburrís. El termoformado lo que te permite es calentar una placa de plástico y darle forma contra un molde con la ayuda de una cámara de vacío o un sistema de vacío, ¿no? De esa manera puedes obtener geometrías constantes de forma rápida y en materiales muy duros, ¿no?, como puede ser el metacrilato, el PETG o cualquier otro, ¿no? En el caso de las pantallas, las posibilidades son reducidas. ¿Por qué? Porque necesitas que el material sea transparente. Y el material transparente generalmente es o PETG o metacrilato casteado o metacrilato extruido. Las diferencias entre los tres es que el PETG es más difícil de encontrar, es ligeramente más caro y es semirrígido, aguanta los golpes, pero la gran pega es que se raya con la mirada. Y otra gran pega es que es un elastómero. ¿Qué significa que es un elastómero? Que cuando tú lo empiezas a calentar en un horno, ello empieza a estirar y no tiene fin, estira hasta el infinito. Mientras que el metacrilato es un plastómero, y un plastómero hace que sea como una goma, es decir, lo calientas y ello empieza a caer, pero llega un punto en el que ya no va a caer más. Y eso nos beneficia. ¿Por qué nos beneficia? Porque para formas complejas como esta, si el plástico está muy estirado a la hora de termoformarlo, al hacerle la forma se va a crear
unos factores que se llaman webbing, es decir, que se pliega el plástico, y eso no queremos que pase, ¿no? Entonces, para el termoformado, además de los materiales, que suele ser una de las cuestiones por las que la mayoría de la gente falla en este proceso, otro factor clave es el molde que utilizas para termoformar. Antes de continuar, igual veis un termoformado y entendéis, lo que es. Ahora saldrá. El molde se puede hacer de un montón de materiales. Se puede hacer rígido, se puede hacer de impresión 3D con fibra de vidrio, se puede hacer directamente de fibra de vidrio. Mira, aquí lo veis. Con la cámara de vacío hemos obtenido la pantalla. Uy, lo he dejado un poco corto. Obtenemos la pantalla del cerdo. La cuestión está en que qué pasa cuando el material tiene contrasalidas, es decir, tiene una geometría que cuando tú formas la placa, una vez se endurece, deja de estar caliente y se queda duro el plástico. Si el molde que tienes dentro es duro como una piedra, no puedes desmoldar la pieza, no puedes sacar el metacrilato de ahí. Y eso es lo que nos pasaba con el casco de cerdo, que es una pantalla que es redonda en un sentido, con curva en un sentido y curva en el otro. Entonces, si tú lo termoformas, no puedes sacar esa burbuja de ahí. ¿Qué es lo que nos pasó? Que decidimos diseñarlo así, aun sabiendo el tipo de molde que nos obligaba a hacer. El tipo de molde que nos obligaba a hacer era un molde de silicona con un core interno. ¿Qué significa esto? Que tienes una piel muy fina exterior que te permite termoformar la pieza y es la superficie que va a entrar en contacto con el plástico, pero luego dentro tienes un molde que es rígido, que da forma a esa piel de silicona, ¿no? Vamos a verlo porque creo que se ve el proceso completo. No sé cuándo se disparará, sinceramente. Mira, aquí lo veis. Se hace de impresión 3D un negativo exterior de la forma a conseguir, se acaba con masilla, con unas guías de lijado con la curvatura deseada, se le da lija, se le da parejo, se le da lija de nuevo y se acaba teniendo algo suave. Luego finalmente se construye un core interno formado por piezas tipo puzzle que se desensamblan y están vacías para que no se deformen, se rellenan de arena y resina para que obtengan una durabilidad total, ¿no? Y de esa manera se pueden ensamblar como un puzzle en el centro del anillo exterior, unido con unas guías que lo dejan a una separación de 1 centímetro, que es el espesor que se quiere conseguir la silicona, se nivela y con un vaso con una ranura debajo se vierte la silicona roja que irá filtrando y al día siguiente, por la mañana cuando te despiertas súper feliz, lo que obtienes es esto, que es la piel de silicona exterior con el core interno, su boina puesta, listo para termoformar y lo mejor de todo, y es que una vez termoformado, lo único que tienes que hacer es cortarlo, darle la vuelta, desensamblar con tornillos el puzzle interno, ¿no? El core interno duro, se desensambla en piezas y te queda la piel de silicona que doblándola la liberas y obtienes la pieza final, que es la pantalla del casco de cerdo. Como decía antes, la clave es los materiales, ¿no? Tanto en el molde como en el termoformado. Este casco de aquí está hecho con PETG, que es un material popular por las botellas de Coca-Cola. Las botellas de Coca-Cola están hechas de PETG, ¿no? Para que os hagáis una idea, es un material muy blando, muy blandiblue, ¿no? Lo bueno que tiene el PETG es que es todoterreno, puedes darle un golpe y no se va a partir, y eso para la industria, digamos, del attrezzo es muy interesante, ¿no? Pero tiene para mí una gran pega, que es que para piezas complejas como la pantalla que hemos visto del cerdo no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque al termoformar una forma tan redonda, si lo piensas, lo que estás haciendo es estiras el plástico hacia abajo y se genera una amplitud de la geometría y luego intenta reducirla a su mínima expresión para que vaya contra el molde. Ahí tienes una cantidad de material excedente que lo que tiende es a plegarse y a formar una especie de telarañas por el camino, ¿no? Que por supuesto te rompen el proceso. Entonces, para solucionar eso, lo que hicimos fue utilizar metacrilato extruido, que es un material un poco más difícil de conseguir, también es transparente, y lo bueno que tiene es que tiene una tensión máxima, es decir, si tú lo calientas en un horno, cae hasta cierto punto y aunque la temperatura siga aumentando no cae más. Y por lo tanto, si termoformas rápido, como hemos hecho con el casco de cerdo, no estás creando una geometría mayor, sino que directamente lo estás termoformando rápido y entonces no tienes ese webbing que se llama, esa telaraña creada por el camino, ¿no? Y eso nos lleva al, digamos,
el último proceso, ¿no?, de nuestros procesos. Si para hacer un termoformado, si para hacer una pantalla nos hemos comido el tarro hasta ese punto, pues podéis hacer un poco la idea del trabajo que hay detrás de la electrónica de los props, no solo de este casco, sino para la que aplicamos en todos nuestros proyectos. Realmente existen soluciones LEDs, existen soluciones sobre cómo incluir LEDs fabricadas por populares distribuidores y tal y cual, pero lo que hace especial a nuestro sistema es que es seguro, más seguro que cualquier otro. Es decir, cuando tú piensas en ponerle LEDs a algo, dices, vale, le voy a poner LEDs a un coche, pues no te importa demasiado, pero si le vas a poner LEDs a un casco que una persona va a llevar a escasos centímetros de su cara, lo que prima sobre todo el resto de cosas es la seguridad. Queremos que sea un circuito y un sistema estable y absolutamente seguro. Para hacerlo absolutamente seguro, solo hay una opción, y es hacer que el nivel de estrés de las baterías sea el mínimo posible. Es decir, si en este casco tenemos X LEDs, hay que dividir el número de LEDs en diferentes grupos y dedicarle a cada uno de sus grupos una batería en vez de conectar todos a todas las baterías. Eso hace que el nivel de estrés por batería sea mucho menor. No sobrepasamos el 45% de la capacidad máxima de una batería. De esa manera, y sobre todo trabajando con lipos, porque este casco funciona con lipos, el casco del cerdo que va a llevar 1000 LEDs no, funciona con baterías de níquel que son mucho más seguras. Las baterías de lipo tienen facilidad para calentarse, entonces lo que hicimos fue desarrollar un sistema Por ello necesitábamos un sistema que contase con diferentes canales de alimentación, es decir, queríamos subdividir toda la alimentación del casco en diferentes grupos. El problema es que las protoboard que teníamos a mano no contaban con esas diferentes líneas de alimentación y tuvimos que crear nuestra propia placa. Ya que la creamos, dijimos, bueno, pues vamos a ponerle un procesador que sea lo más potente que encontremos, con el menor consumo que encontremos, de forma que el sistema dure lo máximo posible, ¿no? Le incluimos un procesador Tensy 3.2 a esta versión, que es la que está llevando esta unidad ahora mismo, y aprovechamos para expandir las capacidades de la placa más allá del Tensy, ¿no? En este caso, que ahora lo profundizaremos más, decidimos incluirle un giróscopo, es decir, un sensor que mide la posición espacial del casco. Le incluimos un micrófono interno, es decir, para que el casco esté en constante escucha de lo que acontece, de los sonidos exteriores o de la música. Le incluimos también Wi-Fi para poder controlarlo desde wireless, es decir, con el móvil o con un ordenador a distancia. Vale, aquí ha pasado algo que no debería, pero aquí. Este es el circuito de la placa. Este es el circuito de la placa que mandamos a hacer, que de hecho es esta placa, una vez realizada. Tiene SD también, para poder almacenar las animaciones dentro del casco. Y todo ello está, en este casco concreto, accesible desde aquí atrás. Tiene un puerto SD, tiene un mini jack de conexión, un switch que activa micrófono interno o line-in para entrada de un mixer de DJ, por ejemplo. El objetivo final era tener capacidad superior a cualquier otra plataforma de la forma más compacta posible. Es decir, aquí, en este tamaño, tenemos lo mismo que podríamos decir un Arduino con 4 shells que te ocupa un tamaño gigante, ¿no? Y en nuestro caso lo que queríamos era poder meterlo dentro del casco para que tanto el sensor gravitacional como cualquier otro sensor estuviese lo más cerca de la cabeza del músico posible, ¿no?
Lo que queríamos era poder trabajar a 25 frames por segundo o más por segundo con el mínimo consumo posible. ¿Qué es lo que conseguimos? Que con este setup de luces y este brazalete de aquí o una mochila de un tamaño muy parecido, conseguimos una duración total que ronda las 6 horas de duración. Entonces, a nivel de industria es interesante. ¿Por qué? Porque un artista puede dar un concierto, puede dar una gala de premios, puede dar una rueda de prensa, puede hacer lo que quiera sin la limitación de tener que estar enchufado a una red o de tener que cargar el casco. Porque este casco, desde que llevamos la charla, ha estado todo el rato autónomo, no está enchufado a la pared, está funcionando de forma autónoma. Y ahora lo que estamos haciendo es trabajar para reinventar nuestro propio invento, valga la redundancia, y hemos ampliado la capacidad con una nueva placa. Por cierto, esta es la forma en la que esta placa va dentro del casco. Esta placa así va metida en la parte trasera del casco, de forma que te queda a esta altura. Y este cable es el que va al brazalete. Aquí tenemos la SD, el USB de carga o de conexión al ordenador, un switch para activar el micrófono interno o el line-in, y aquí el mini jack de entrada, ¿no? Como decía, hemos reinventado nuestro sistema y ahora esto ocupa esto, con la posibilidad de meterle un Tensi 3.6 en vez de un Tensi 3.2. Eso hace que tenga mayor capacidad de proceso y muchísimo más pines, muchísimo más inputs y outputs posibles para poder trabajar con mayor cifras de LEDs, ¿no? A ello se le suma una plataforma de carga nueva, de un tamaño muchísimo más reducido. La plataforma de carga que lleva este brazalete es de este tamaño y hemos reducido a este tamaño. De forma que ahora va a ser todo muchísimo más compacto, va a durar más tiempo y encima va a tener más potencia, ¿no? Pero claro, una cosa es el hardware, que es un mundo maravilloso, ¿no? Pero luego, a la hora de la verdad, es cuando llegas al punto en el que dices, vale, ahora tengo que desarrollar el software que acompaña ese hardware, ¿no? Porque claro, tú montas un puzzle muy complicado, pero luego hay que sacarle partido, ¿no? En cuanto al software, estamos trabajando de forma constante, ¿no? Para hacer del software, del firmware que hemos desarrollado para nuestro propio hardware, hacerlo único en la industria e intentar hacerlo lo más potente posible. Para que os hagáis una idea, actualmente el software cuenta con las siguientes capacidades. Tú puedes enchufar el ordenador por USB a un ordenador y en cualquier programa de edición musical puedes componer con notas musicales las animaciones de este casco, de forma que la persona que lo tiene, que está pensado para un artista musical, no necesita saber ningún lenguaje de programación para añadir nuevas animaciones a su accesorio y de esta manera expandir su capacidad creativa más allá de la música y poder aplicarla en las animaciones que muestra en sus accesorios de escenario, ¿no? Además, tiene Wi-Fi, lo que permite controlar remotamente el casco. Tiene radio también, porque el Wi-Fi funciona a través de radio, para que varias unidades puedan funcionar sincronizadas a la vez. Tiene SD para poder almacenar un playlist de animaciones, como está haciendo en este momento el casco. Y tiene el mini jack. Entonces, hasta este punto tenemos desarrollado ese software, ¿no? Ese software ya está hecho, lo tenemos solucionado, está funcionando de forma estable. Este casco tiene las animaciones producidas por MIDI y ahora estamos desarrollando la segunda parte de nuestro software, que va a ser adaptada al nuevo circuito. Ese nuevo software, ¿qué es lo que tiene? Un análisis por muestras de toda la música que suena, para permitir un análisis en tiempo real para detectar el tempo BPM de la canción que está sonando, extraer las frecuencias en las que está sonando y además poder permitir una sincronía a tiempo real con un hilo musical sin tener prevista el orden de las canciones. Es lo perfecto para un DJ, digamos, ¿no? Donde el transcurso del show no está preparado, ¿no? Otra capacidad que está aún por desarrollar es el sensor de movimiento. El hardware está incluido, falta desarrollar inputs, variables,
de las animaciones basadas en el movimiento. De esa manera, sabiendo el circuito, la posición espacial del casco y su movimiento, puede afectar a las luces de forma que imagínate que se enciende la banda central y tú mueves el casco arriba y abajo y esa banda central da la apariencia de permanecer inmóvil en el mismo lugar, porque tú estás bajando y subiendo la cabeza, pero la luz permanece en el mismo lugar, ¿no? Ese son el tipo de cosas que queremos para nuestro firmware y que, sin duda alguna, estamos trabajando de forma constante y no descartamos hacer open source en un futuro, sobre todo para recolectar un equipo de programadores alrededor del mundo que quieran aportar su granito de arena al proyecto, ¿no? Y por último, y para terminar, decir que pues no está. Por último, y para terminar, ¿qué pensamos del futuro, ¿no? ¿Qué pensamos de nosotros como empresa? ¿Qué pensamos de nosotros de aquí a 2, 3 años? Realmente no lo sabemos, pero probablemente el circuito que hemos diseñado para todo esto puede ser empleado para instrumentos de escenario, para pantallas de LED de escenario, para setups a mayor escala, incluso a nivel de escritorio. Alguien puede tener un instrumento de luz, digamos, o sea, un setup de luces LED, ¿no?, que puede controlar con este pequeño circuito, abaratar su coste, poder hacerlo a nivel industrial, producirlo en masa, porque todo esto está soldado por nosotros, tanto el SMD como el Through-Hole está hecho íntegramente en nuestro taller. Y quizás hacerlo disponible, ¿no?, para más gente. Como empresa, ¿cuáles son nuestros objetivos? Pues lo que nos gustaría es seguir creciendo en la industria musical. Actualmente llevamos un año trabajando y en un año hemos llegado a trabajar para Sony, que es uno de los grandes de la industria musical. Llegados a este punto, no queremos conformarnos, quedarnos ahí, quedarnos en hacer cascos de por vida. No, este año ha sido trabajando haciendo cascos porque es lo que se nos ha pedido. Pero realmente no vemos límite. Si alguien tiene la paciencia, porque requiere mucha paciencia encargarnos algo y esperar el tiempo que lleva este casco, porque fue nuestro primer proyecto de aprendizaje, digamos, fueron 2 años de trabajo. Pero luego los proyectos nuevos, como el Cerdo o como el de Androde, han sido 2 años y medio, o sea, 2 meses y medio, perdón. Cada vez el tiempo se tarda menos y el equipo de trabajo no lo hemos ampliado, seguimos siendo los mismos. Por eso creemos que de aquí a un tiempo podemos estar trabajando en piezas más ambiciosas, más grandes, con mayor presupuesto, donde poder aplicar nuestra tecnología a mayor escala. Porque una de las cosas que le hemos incluido a nuestro circuito nuevo, que este no tenía, es la capacidad de funcionar en chain. Es decir, hay un bus extra que permite conectar varios circuitos entre sí, de forma que entre todos ellos formen circuito mayor. Entonces puedes escalarlo al nivel que quieras y controlar el volumen de LEDs que quieras al final, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poco el repaso de lo que hacemos, ese es el repaso de las técnicas que llevamos a cabo, el proceso de cómo empezamos en un taller desastroso totalmente y llegamos a vivir de nuestra pasión, ¿no? Nosotros somos Love Props y hacemos cosas especiales. Muchas gracias por venir y muchas gracias por vuestra atención.